es un modelo con otra filosofía que el modelo de capas. El modelo de capas se llama un modelo microscópico. ¿Por qué microscópico? Porque vas a intentar explicar las propiedades del núcleo atómico a partir de las propiedades de los protones y neutrones individuales dentro del núcleo atómico. Y modelos macroscópicos tienen la filosofía contraria. Es un modelo geométrico, es un modelo macroscópico, y te vas a fijar en la forma nuclear, cómo se ve la forma. No te vas a fijar en qué hacen los protones y neutrones individuales dentro del núcleo. Más bien, todos esos protones y neutrones van a colaborar colectivamente, van a participar en excitaciones colectivas del núcleo atómico, van a, por ejemplo, vibrar todos juntos, o van, si el núcleo está deformado, van a girar, van a hacer rotaciones. Entonces, vamos a hablar de la forma del núcleo atómico. Ustedes se pueden imaginar que si tienes un núcleo y la capa está cerrada, hay un protón, un neutrón afuera de la capa, que el núcleo atómico no va a ser esférico. Ese protón o ese neutrón afuera de la capa va a deformar un poco el núcleo atómico porque se mueve afuera de la capa cerrada que es esférico. Y además, ese protón o ese neutrón puede polarizar la capa, puede jalar la capa, así que deforma todavía más al núcleo atómico. Entonces, si tienes una partícula afuera de la capa cerrada, vas a obtener un núcleo atómico que está deformado. Aquí en la figura la deformación está muy exagerada, entonces normalmente no ves núcleos atómicos tan deformados, pero sí ese núcleo puede deformar un poco el núcleo atómico y obtiene una forma de disco, digamos, una tortilla, digamos, en un contexto mexicano. Y entonces los físicos dicen que la forma es oblado. Del otro lado, cuando hay un hoyo dentro de la capa cerrada, entonces falta un núcleo, un protón o un neutrón para llenar la capa, también eso deforma el núcleo atómico, pero el núcleo atómico obtiene otra forma, más bien obtiene una forma de cigarro o de papaya, si quieres. Y la forma se llama ahora prolado. Y donde en el paisaje nuclear, cuando graficas todos los núcleos atómicos que existen en función del número de neutrones que contienen o el número de protones que contienen, ya ayer vimos los números mágicos, donde las capas están cerradas. Entonces, ¿dónde vas a ver deformación nuclear? Bueno, en regiones entre dos números mágicos sucesivos, ¿no? Es donde están los círculos. Y aquí, vamos a ver aquí, son todos los núcleos atómicos que existen, que forman compuestos ligados. Entonces, donde se superponen esos círculos y esa forma aquí, es donde vamos a encontrar núcleos atómicos deformados. Y no solo el núcleo atómico se deforma, también sus propiedades cambian. ¿Qué cambia? Aquí ven qué pasa, es digamos una transición de fase entre dos números mágicos sucesivos y vemos que la forma nuclear cambia. Entonces, donde estás cerca de los números mágicos, tienes núcleos atómicos que son esféricos, y luego cuando vas al centro entre dos números mágicos, obtienes una deformación muy importante. Pero no solo la forma cambia, también cómo se ve el espectro de excitación. Ese es un espectro de excitación de un núcleo mágico con estados de excitación que están muy altos en energía. ¿Por qué? Porque para excitar ese núcleo tienes que romper la capa, tienes que mover un protón de neutrón de una capa que está cerrada y moverlo a otro estado en una capa siguiente, y eso te cuesta mucha energía. ¿Qué ves? Cuando hay muchos nucleones, protones y neutrones fuera de la capa,
los estados de excitación bajan en energía y obtienen la energía de excitación mínima exactamente entre dos números mágicos sucesivos, donde el número de nucleones, de protones y neutrones de valencia es máximo. ¿Y qué más cambia? Cuando tú tienes un núcleo atómico que está en un estado excitado, puede decaer a su estado base. Pero cuando hay pocos núcleos de valencia, esas transiciones son lentas. Pero mientras más protones y neutrones de valencia colaboran en las excitaciones, más rápido que sucede, porque hay más protones y neutrones que colaboran en esas transiciones. Entonces, no puedes más utilizar el modelo de capas para describir esos núcleos atómicos donde colaboran muchos protones y neutrones en las excitaciones, porque los cálculos se vuelven muy difíciles. Entonces, necesitas otro modelo. Y vamos a ese modelo, el modelo geométrico, se fija en la forma nuclear, cómo está la forma y cómo cambia la forma. ¿Cómo puedes describir la forma de un núcleo atómico en general utilizando los armónicos esféricos? No sé si ustedes conocen los armónicos esféricos. ¿Tienen experiencia con eso? Yo los encuentro bastante difíciles, pero en verdad no son tan difíciles. La única cosa que hacen es que constituyen una base. Es como si tienes una función en X, cada función en X la puedes aproximar con una suma, aquí lo voy a escribir, con una suma pesada con polinomios. ¿Qué es un polinomio? Es una suma pesada sobre diferentes potencias en X. Y así puedes aproximar cada función que tú quieres en X. Y evidentemente más potencias que tú vas a incluir en tu suma pesada, más o mejor es la aproximación. Bueno, con los armónicos esféricos es la misma cosa. Si tú tienes una pelota, y hay un dibujo arriba de la pelota, ese dibujo, o todo lo que es una función de ángulos, la puedes aproximar con esos armónicos esféricos, que son digamos, esferas, y el valor sobre la esfera cambia con la posición, con los ángulos. Y hay armónicos esféricos de muchos órdenes, y ves que los patrones cambian. Aquí hay, por ejemplo, una esfera que tiene el mismo valor sobre toda la esfera, o aquí el valor arriba, en la parte de arriba, es mayor que en la parte de abajo, y los patrones cambian. Entonces, no importa qué complejo es el dibujo, la función en ángulos sobre tu esfera, la puedes aproximar con esos términos que están aquí. Y evidentemente, más términos o más armónicos esféricos que vas a incluir en tu suma, mejor que vas a poder aproximar la forma o el dibujo sobre la esfera. Entonces, puedes ocupar esos armónicos esféricos para describir la forma nuclear. Aquí está la suma sobre los armónicos esféricos y hay coeficientes para establecer la suma pesada. Y aquí está el radio nuclear, y entonces va a depender de los ángulos de los armónicos esféricos cómo se va a ver la forma nuclear. ¿Va a ser una esfera o va a ser una papaya, o va a ser más bien una tortilla? Y entonces, ¿cuál es la idea? El número de grados de libertad original es 3A, 3 veces el número de nucleones, neutrones dentro del núcleo atómico. Entonces, si tú tienes un núcleo atómico con 100 protones y neutrones adentro, el número de grados de libertad será 300. ¿Por qué? Porque cada protón puede mover en la dirección X, en la dirección Y o en la dirección Z. Entonces, 300 grados de libertad es mucho. La idea es de entonces establecer esa suma sobre los armónicos esféricos, y ahora los grados de libertad serán esos coeficientes. Y aquí, entonces les dije que hay
órdenes diferentes de armónicos esféricos. Ese es el primer orden, segundo, bueno, orden cero, primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden. Entonces, cada orden describe una forma nuclear diferente, pero no todos son importantes. El primer orden, ¿qué hace? Describe la compresión nuclear, como un núcleo esférico todavía se queda esférico, pero se comprime o se extiende, pero siempre de una forma esférica. Pero parece que en el núcleo atómico, el núcleo atómico ya es algo muy compacto, es muy difícil que se comprime y se extiende. Entonces, ese orden no cuenta. Si lo que a ti te interesa es describir el espectro de excitación nuclear a bajas energías, ese orden no cuenta, entonces lo podemos despreciar. El primer orden es, si tienes un núcleo atómico, la vas a mover, la vas a trasladar, eso no cambia la forma. Entonces también lo podemos despreciar porque no corresponde con una excitación nuclear. Entonces el primer orden que sí es importante es el segundo orden. ¿Y qué hace el segundo orden? Describe cómo cambia la forma nuclear de algo esférico, algo como una papaya o algo como una tortilla. Entonces describe una oscilación de esférico, tortilla, esférico, papaya, esférico, tortilla, etc. El tercer orden, que es, en el segundo orden, ven que la forma nuclear conserva una simetría axial. Es decir, que una papaya tiene un eje y está asimétrico alrededor del eje, es un elipsoide. Si tienes un disco, también tiene una simetría importante. El tercer orden va a romper esa simetría. No es más una forma que tiene una simetría axial, y entonces vamos a despreciar en primer orden también los órdenes mayores de los armónicos. Entonces, el primer orden que a nosotros nos importa es este. Y tengo unas animaciones. Eso es la deformación nuclear, las oscilaciones, y describen los armónicos esféricos del segundo orden. Entonces, ¿qué es? Es lo que les dije, es un núcleo atómico esférico que se deforma, se vuelve una papaya, luego una esfera, se comprime hasta un disco, vuelve al estado esférico, de nuevo se vuelve una papaya. Entonces es una oscilación. Y cuadricular porque solo contiene los armónicos esféricos del segundo orden. Los armónicos esféricos del tercer orden, ¿cuál es la oscilación que describen? Es como una deformación de una pera, digamos. El es más simétrico. ¿Ven? Aquí, si lo partes en la mitad, todavía es esférico, perdón, es simétrico, los ambos lados. Aquí ya no. Es una excitación de un orden mayor que lo vas a encontrar a energías más altas en el espectro de excitación nuclear. Entonces, parece que en primer orden la forma nuclear se puede describir con solo el segundo orden de los armónicos esféricos. ¿Y qué tiene eso como consecuencia? Que los 3 por A grados de libertad originales se convierten a solo 5 grados de libertad efectivos. Es una ganancia muy importante. ¿Por qué solo 5? Porque los armónicos esféricos de segundo grado hay 5 de ellos. Si L es 2, ML vale menos 2, menos 1, 0, 1, 2, pues son 5 en total, 5 armónicos esféricos que vas a utilizar para describir la forma nuclear y cómo cambia esa forma. Entonces, si hablamos de un núcleo atómico que tiene 100 protones y neutrones, entonces 300 grados de libertad originales, ahora los reducimos a solo 5. Eso para hacer los cálculos posibles. Entonces, como lo decimos en el caso del modelo de capas, allá también introducimos una serie de aproximaciones para hacer los cálculos posibles. Aquí sucede la misma cosa, pero es otra serie de aproximaciones.
punto, estos coeficientes no tienen sentido, son coeficientes de una suma pesada y no tienen un significado físico. Ahora vamos a hacer un truco. ¿Por qué esos coeficientes no tienen un significado físico? Porque son coeficientes del sistema de laboratorio, que es un sistema de referencia tuya, no tiene nada que ver con el núcleo atómico. Hay X, Y, Z, y no tiene nada que ver con el núcleo atómico que tú estás estudiando. Entonces, si ahora cambias o rotas el sistema de referencia, así que ahora los ejes corresponden con los ejes naturales del núcleo atómico, esperemos que esos coeficientes van a tener un significado físico. Entonces, eso es lo que vamos a investigar ahora. Entonces, ¿qué va a suceder? Tenemos 5 coeficientes de la suma pesada que no tienen un significado físico. Vamos a generar nuestro sistema de referencia de laboratorio así que obtenemos un sistema de referencia que se llama intrínseco. Intrínseco significa que tiene que ver ahora con el núcleo atómico. Generamos el sistema de referencia sobre los ángulos Euler. Ya son tres ángulos de los coeficientes originales, y tenemos todavía 2 coeficientes extras, y vamos a encontrar que esos coeficientes nos van a describir la forma nuclear. Y ahí, como cálculos, estos no son tan importantes, quiero mostrarles el resultado. Entonces, cuando haces eso, cuando cambias tu sistema de referencia al sistema intrínseco, ¿qué tenemos ahora? Tenemos los 3 ángulos Euler, y tenemos el beta y el gamma, y ahora beta y gamma tienen un significado físico. Ustedes pueden ver que son teta y phi. Estás dentro del núcleo atómico y ves en todas las direcciones y vas a investigar cómo se ve el radio. Pero si beta es 0, ustedes ven que el núcleo esférico la forma del núcleo atómico es esférico. Si beta es 0, el radio en todas las direcciones es un constante, entonces es una esfera. Si beta no es 0, tenemos todo ese factor aquí. Entonces, si beta es mayor que 0, eso nos va a describir una deformación del núcleo atómico. Y gamma, ustedes podrán hacer el cálculo, si gamma es un múltiple de 60 grados, vas a obtener algo con una simetría axial. Si beta es mayor que 0 y gamma no es 60 o un múltiple de 60 grados, vas a obtener algo que es triaxial. ¿Qué es triaxial? Tienes una forma nuclear deformada que tiene 3 ejes en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z. Triaxial significa que los 3 ejes no tienen el mismo valor. Entonces, tienes 3 valores diferentes. Entonces, pierdes la forma o la simetría axial. Entonces, ¿qué vemos? Beta describe la deformación. Si beta es 0, es un núcleo atómico esférico. Si beta es mayor que 0, el núcleo está deformado. Si gamma es un múltiple de 60 grados, tienes algo con simetría axial, disco, papaya. Y si gamma no es 60 grados, o un múltiple de 60 grados, tienes una forma nuclear con menos simetrías, que está deformado, no como elipsoide. Una forma más complicada que papaya o que disco. ¿Y qué más vemos? Que gamma, el valor de gamma, la puedes restringir entre 0 grados y 60 grados, porque por los demás ángulos la forma es todavía la misma, pero cambia su posición. Entonces, esa es otra aproximación. Ahora, también ese modelo, el modelo geométrico, ganó un premio Nobel, que eso fue en el año, creo, 1975. Y fueron 3 personas que desarrollaron ese modelo y ganaron el premio Nobel para el descubrimiento de la conexión entre el movimiento colectivo, entonces todos los protones y neutrones
juntos y movimientos de partículas individuales en el núcleo atómico y para el desarrollo de una teoría de la estructura de los núcleos atómicos basados en esa conexión. Entonces, ¿cómo siguieron esas personas en el desarrollo de esa teoría? Ya describimos la forma nuclear, puede ser esférico, puede ser como valla, como tortilla, como triaxial. Ahora lo importante es cómo puede cambiar esa forma, cómo se puede excitar. ¿Cómo puedes describir eso? Bueno, utilizando los coeficientes de frente de los armónicos esféricos y tienes un término potencial que dice cuál es la energía que corresponde con esa deformación y hay un término cinético que te dice cómo cambia la energía cuando cambia la forma. Entonces la energía potencial está conectada con la forma que tiene el núcleo en ese momento y la energía cinética en cómo cambia. Y vamos a hacer el mismo truco. Esos coeficientes que están aquí son los coeficientes de la suma pesada de los armónicos esféricos en el sistema de laboratorio, que no tiene nada que ver con el núcleo atómico. Y vamos a cambiar al sistema de referencia intrínseco. Y ahora esa suma ya tiene un significado físico. Entonces, el término que correspondió con los coeficientes, no con la derivada al tiempo, pero con los coeficientes, ahora va a describir, aquí lo vemos, una rotación de el núcleo atómico, cómo gira, cómo está rotando. ¿Cómo puedes ver que es una rotación? Es una expresión que conocemos de la mecánica clásica. Aquí está la inercia. Entonces, un medio por la masa al cuadrado entre el momento de inercia es la expresión de la mecánica clásica de una forma, algo deformado, que está rotando. Y la parte cinética, donde están las derivadas de los coeficientes de deformación, cuando cambiamos al sistema de referencia intrínseco, vemos que son derivadas en beta y en gamma. Entonces, ese término describe cómo cambia de forma el núcleo atómico. Pero todavía algo aquí, todavía necesitamos un potencial que tenemos que elegir. Y tú puedes elegir un potencial que solo depende de beta, que solo depende de la. Entonces, beta es son coordenadas polares. Aquí está la beta y la gamma es aquí. Entonces puedes elegir potenciales que solo dependen de beta, que solo te van a describir cómo cambia su forma en el núcleo atómico, pero conservando su simetría axial, porque el gamma no es importante. Entonces el núcleo atómico va a conservar su simetría axial. O puedes elegir potenciales que son más complicados. La beta es aquí y la gamma es el ángulo aquí. Entonces ven que también ese potencial cambia su energía con gamma. ¿Qué tipo de excitación nuclear describe ese modelo? Aquí vemos la proyección de la forma nuclear. Ven que aquí puede cambiar la longitud de sus tres ejes. Entonces tienes el núcleo atómico, tienes sus tres ejes y velocidad en todas las direcciones. Entonces aquí, si incluyes la gamma, va a describir oscilaciones triaxiales. Entonces tenemos, en este modelo podemos describir tres tipos de excitación nuclear, cómo cambia la forma, o el núcleo atómico puede estar deformado y girar, rotar. O puede estar inicialmente esférico y cambia su forma
se deforma a un elipsoide. Entonces, esférico, papaya, esférico, disco, esférico, papaya. O puede hacer vibraciones tipo gamma, donde cambia el valor de sus tres ejes. Creo que tengo una animación de esto. Este ya lo vimos, es una vibración tipo beta, donde el núcleo atómico se deforma pero conserva su simetría axial. O una vibración de tipo gamma es un poco más difícil de entender, pero si ustedes se fijan en las sombras, ven que la oscilación o la vibración tipo gamma, el núcleo atómico pierde su simetría axial y los tres ejes pueden obtener valores diferentes. Y aquí no sé por qué la animación no funciona, tal vez si salgo de mejor aquí lo van a ver girar, creo. Sí. ¿Qué dice esa animación? Esa animación dice que si tú tienes un núcleo atómico que es esférico, aunque es esférico en la mecánica cuántica, no puede rotar. ¿Por qué no puede rotar? Porque no lo puedes ver. Es decir, si no estuvieran pintadas manchas sobre el cuerpo, no lo podrían ver girar. Entonces, en la mecánica cuántica, si tú tienes algo esférico, en la mecánica cuántica no hay manchas de pintura, si es algo esférico, no lo puedes ver girar. Entonces, solo un cuerpo que es deformado, solo un núcleo atómico que está deformado, puede girar. Más analítica, pero lo que quiero mostrarles es que un espectro que corresponde con vibraciones, entonces el núcleo atómico es esférico, que se forma una papaya, vuelve a la esfera, se vuelve a la tortilla. Un espectro así, si haces todos los cálculos con el hamiltoniano que les mostré, el espectro se ve así, con estados excitados, degenerados, y cada excitación corresponde con un cuanto de vibración extra que añades al núcleo atómico. Del otro lado, un espectro rotacional se ve así. Tiene una forma, una dependencia cuadrática. Entonces, ese modelo geométrico permite describir a la vez vibraciones en el núcleo atómico y rotaciones. Entonces, según el modelo como se ve un espectro nuclear completo que permite vibraciones y rotaciones, se ve así. Tienes el estado base, que el núcleo está o esférico o está deformado, y hay, en inglés se dice bandheads, aquí en azul, que corresponden con vibraciones del núcleo atómico. Aquí hay una cuanta de vibración tipo gamma, una cuanta de vibración tipo beta, dos cuantas de vibración tipo gamma. Entonces, más cuantas que hay, más rápidamente va a vibrar el núcleo atómico, vibraciones tipo gamma, triaxiales, o vibraciones tipo beta, donde se conserva la simetría axial. Y sobre cada bandhead hay rotaciones, excitaciones tipo rotaciones. Entonces, si tú tienes un núcleo atómico que está vibrando, además de vibrar, puede también rotar. Y entonces ese espectro aquí es un espectro teórico, una predicción general, es un espectro esquemático, pero corresponde bien con los espectros de núcleos atómicos colectivos que se pueden observar experimentalmente. Entonces, donde también hay bandheads que corresponden con vibraciones diferentes, y sobre cada bandhead hay toda una banda de estados excitados que corresponden con rotaciones. Y también ese modelo puede describir transiciones de fase, cómo cambia el espectro
de excitación nuclear, cuando cambias la potencial para describir el núcleo atómico, en el eje horizontal está la deformación nuclear y la energía potencial que corresponde con cada deformación. Este potencial describe un núcleo atómico que es esférico en su estado base, pero puede vibrar alrededor, puede deformarse alrededor de su estado de base esférico. El otro extremo es un núcleo atómico que en su estado base está muy bien deformado y además de estar deformado puede deformarse todavía más. Ustedes ven que cuando en el modelo cambias el potencial, también va a cambiar cómo se ve el espectro de excitación. Entonces, en ese extremo es un núcleo atómico que es puramente vibracional y al otro lado es puramente rotacional y entonces hay las posibilidades intermedios. Son núcleos atómicos más bien transicionales. Muy bien, eso es el modelo geométrico. No sé si hay preguntas. ¿Esos parámetros alfa y beta son constantes para un tipo específico de núcleo o varían dependiendo del tipo de núcleo? Un momento, alfa y beta. Ajá, los parámetros que estás tú manejando en los potenciales o en el hamiltoniano, porque tú introdujiste estos parámetros que me permiten hacer las... Entonces los alfa fueron parámetros en el sistema de referencia del laboratorio, que no tienen un significado físico. El beta y gamma sí tienen significado físico y corresponden con la deformación nuclear. Y sobre todo en el estado base, la beta y la gamma sí tienen significado y corresponden con la deformación nuclear. Entonces, la beta describe el estado base si el núcleo atómico está esférico o está deformado de forma de papaya o de forma de disco. Entonces, te da una idea de la deformación. Y la gamma te dice cuánto, qué tal simétrico está, si tiene simetría axial o no, si se rompe la simetría axial. Entonces, sí, a cada núcleo atómico puedes dar una beta y una gamma que le describe la forma. ¿Y son constantes para un caso particular? Así es. Pero si excitas al núcleo atómico, cambian las betas y las gammas porque se están deformando y de una manera dinámica. Okay. ¿Y cómo se determinan esos parámetros? Entonces, no estoy a lo mejor con esa gráfica aquí. Entonces, ver la forma nuclear experimentalmente creo que es difícil. Se tiene que derivar a partir de ciertas propiedades. Las propiedades que se pueden utilizar para derivar para tener una idea de la forma nuclear son, por ejemplo, la forma o cómo se ve el espectro de excitación. Si, por ejemplo, los estados excitados sucesivos, la distancia entre ellos es lo mismo, o por ejemplo, algo que se puede utilizar es la razón de la energía del estado 4 más entre la energía del estado 2 más. Para núcleos atómicos que son mágicos, donde puedes aplicar el modelo de capas, ves que esa razón es menor que 2. La energía de excitación entre el estado 4 más y 2 más es mucho más pequeño que esa energía aquí. Entonces la razón es menor que 2, mientras en núcleos atómicos que son vibracionales, esa razón es 2, y esos son núcleos atómicos que son esféricos en su estado base, pero que se pueden deformar dinámicamente. Entonces aquí la beta en el estado base sería 0, y la gamma también, porque en su estado base es un núcleo atómico esférico. Cuando esa razón es 3.33, sabes que tienes un núcleo atómico que está bien deformado, donde la beta no es 0, es mayor que 0,
y si tú tienes un modelo que te incluye la gama, puedes obtener la forma de la gama también. Pero entonces ver la forma nuclear experimentalmente es difícil. No sé si se puede, más bien se deriva de otras propiedades. ¿Hay más preguntas? Bueno, también que se tiene que ver con las propiedades. Ve que mostró los aspectos de banda experimentales. ¿Tiene idea de cómo se califica, o sea, cómo es que se miden esos valores para hacer el espectro en el laboratorio? O sea, ¿cómo esto tiene las bandas? Sí. Entonces, voy a mostrar eso otra figura. Pero aquí, una banda es algo que se conecta por transiciones fuertes.